Hola, soy Peguito y el día de hoy continuaremos con Resurrección Solitaria. Continuando con la historia, en una noche tormentosa nos encontramos en la casa de seguridad donde el prota y sus compañeros estaban quedando. Allí el empleado del prota comenzaba a buscar información sobre agresión delegado por el empleado. El chico comenzaba a maldecir ese gremio de mierda ya que definitivamente iba a buscar la forma de escapar de ese sitio. El chico comenzaba a recordar lo que el prota le había dicho tiempo atrás, ni siquiera se había recuperado del todo pero ya estaba trabajando para ellos. El prota le dijo que tenía que pensar en un negocio de merchandising para todo el gremio, y un día era suficiente para que llevara a cabo el trabajo, ¿o no? Entonces se le encargaba para el día siguiente. El chico, mientras estaba investigando todo al respecto, se encontraba realmente emocionado. Se preguntaba cómo era posible que el maestro del gremio sea un maldito demonio. El prota preguntaba quién era, ya que el timbre había sonado justo en ese momento. El prota afirmaba que no debía de llegar nadie. Su compañero preguntaba si acaso no era el señor del gobierno, mientras que la chica afirmaba que ella iría a ver de quién se trataba. Usando el intercomunicador, la chica iba a preguntar quién era, pero rápidamente se dio cuenta de quién era, el líder del gremio Guardianes, el cual había llegado en ese sitio. En eso el chico se presentó por el intercomunicador. El prota preguntaba si acaso era él otra vez, pero ¿cómo demonios supo dónde se encontraban? Seok dijo que era realmente insistente. El prota dijo que no tenían que abrirle la puerta, ya que seguramente vino a buscar trabajo otra vez. La chica le dijo que lo podía entender. Yuseok le preguntó al prota que por qué no lo aceptaban, ya que sería bueno que su gremio creciera. El prota le dijo que son personas justas. ¿Acaso cree que encajarían con ellos? Yuseok le dijo al prota que tenía toda la razón, aún así el timbre no dejaba de sonar en repetidas ocasiones. Enojado, el prota gritaba que era realmente insistente, incluso le dio el permiso a Han Yuseok para que saliera y destruyera a ese tipo. El chico emocionado afirmaba que, por supuesto, si se trataba de eso, él era un experto, incluso había sacado su masa. El chico le preguntó al prota qué quería que le rompiera primero, la pierna, la cabeza. El prota le dijo que se refería al timbre, llamándolo maldito loco. La chica llamó la atención del prota y le preguntó si acaso podía decir una cosa más. Además, en esa oportunidad eran tres personas, a lo que el prota preguntaba que a qué se refería. Un rato después, los invitados se encontraban sentados e incluso se les habían ofrecido cervezas. El prota dijo que no tenía mucho que ofrecer, al menos tenían que tomar té de cerveza. Los tres lo supieron de forma inmediata, era pura cerveza, no había nada de ello. Comenzando de izquierda a derecha, el primero es el líder temporal del gremio Guardianes, Han Si-wan. El segundo es el sublíder del gremio Mar Inmortal, Ko Dong-won. El tercero es el líder del gremio Mar Inmortal, Ko Seon-chang. El prota le preguntó a las tres que cómo sabían de ese lugar, ya que es un lugar secreto que el gobierno había preparado. El primero le dijo al prota que lo había escuchado del jefe Shin Tae-hil, el segundo dijo que Han Si-wan se lo había contado, y el otro simplemente dijo que había seguido a su hermano. El prota dijo que era un nivel de seguridad completamente desastroso. Aún así, ya que estaban allí era momento de hablar, preguntándole qué asunto tenía cada uno de ellos con él. El primero, tratándose del gremio Guardianes, le dijo que su gremio para el prota sin siquiera dejarlo hablar dijo que estaba rechazado. El segundo rápidamente llamó la atención del prota y le dijo que era un placer conocerlo. Se presentó como Joseon-chan de Mar Inmortal. Quería presentarse correctamente ante él, ya que la vez pasada no pudo decirlo. Pero terminó agradeciéndole al prota por haber salvado a su hermano. De verdad estaban muy agradecidos con él ya que gracias a él lograron sobrevivir. Además, había escuchado por parte de su hermano que habían eliminado completamente al gremio Esfuerzo y Disciplina. El prota le dijo que sí, bueno, eso lo había hecho de paso. Entonces, ¿qué asuntos tenían con él? El chico le dijo al prota que era repentino, pero ¿podría aceptar a Mar Inmortal en Badass? El prota le preguntó si acaso ellos también venían con esa misma solicitud. El chico le dijo al prota que le podía asegurar que serían una fuerza útil, además tenían experiencia administrando gremios. El prota preguntó que por qué todos eran tan insistentes, ¿acaso era tan grave la crisis de empleos? El prota les preguntó si acaso creían que eso era una oficina de empleos. Aún así, el chico detuvo al prota y le dijo que además de eso era una muestra de gratitud, lo que traía en sus manos. Tomando la carne sin parpadear y estrechando la mano del chico, el prota le dijo que era excelente, entonces eran más que bienvenidos. Ahora, Mar Inmortal formaba parte del gremio Badass. Todos se encontraban realmente felices por esta nueva unión, pero el que no podía comprender qué era lo que estaba pasando era el líder temporal del gremio Guardianes. El chico se preguntaba si acaso así era como se hacían las cosas. El chico levantándose rápidamente preguntó que para la cena de ese día qué les parecía carne de res. Él se encargaría personalmente de que toda la carne sea de calidad premium. A cambio le pedía que por favor los aceptara en el gremio. Todos se quedaron en silencio observando al chico.
El prota lo observó fijamente por unos segundos y luego le mostró un pulgar arriba, causando que el chico comenzara a emocionarse. El prota les dijo que los trámites de ingreso lo podían hacer con ese compañero que se encontraba por allí cerca, y cualquier otro documento también tenían que consultarlo con él. El chico, al darse cuenta de que iba a tener mucho más trabajo y problemas, terminó llamando la atención del prota, afirmando que tenía una propuesta. Preguntó si acaso no deberían de contratar también más personal administrativo. El prota le preguntaba si acaso pensaba eso, aunque no le veía demasiado sentido, pero como sea. El prota le dijo a Kaemun que eligiera por sí mismo, preguntándole si acaso estaba bien. Luego de ello, el prota dijo que a partir de ese momento Kaemun ascendía a jefe de equipo. Todos tenían que aplaudir al chico. Por supuesto, todos comenzaron a aplaudirlo de inmediato. E incluso todos en la habitación comenzaban a felicitar al chico, el cual no comprendía qué carajos era lo que estaba pasando. El chico en ese momento continuó maldiciéndose internamente mientras que en el buscador había puesto cómo acabar con una persona por encargo con superpoderes. El prota, tomando asiento, le preguntó a los presentes que qué niveles tenían todos. Rápidamente comenzaron a decir sus niveles, 46, 42 y 36. El prota se encontraba un poco confundido. El prota preguntó que por qué eran tan bajos. ¿Acaso no son ellos los jefes de sus gremios? Incluso el prota le preguntó a Yuseo cuál era su nivel. El chico le dijo al prota que era 53, a lo que le preguntó al prota cuál era el suyo. El prota le dijo que él estaba en el nivel 58. Además, también le preguntó a la chica, Seonja. La chica le dijo al prota que vergonzosamente ella era nivel 46. El prota le dijo que comparado con el inicio que tuvieron había subido bastante. En todo caso, los miembros del gremio son bastante débiles, entonces, ¿qué deberían de hacer con esa situación? Los tres chicos pensaron al mismo tiempo que lo raro era que ellos son increíblemente fuertes. Rápidamente el prota tuvo una corazonada y dijo que entonces eso estaba bien. El prota preguntó si acaso podían traer a todos los miembros de los gremios para el día siguiente. Uno de los chicos le dijo al prota que estaba bien, ya que el incidente estaba casi resuelto, así que debería de ser posible. Uno de ellos preguntó si acaso era por los trámites, a lo que el prota dijo que eso lo manejaría Kaemun. Y además, ellos debían de saber lo que hacían cuando se juntaban los despertados. Había que superar una mazmorra. Confundido, uno de los chicos preguntaba si acaso lo iban a hacer tan pronto, y de todos modos, al menos deberían de coordinarse. El prota le preguntó entre risas que a qué se refería. ¿Para qué molestarse con ese tipo de cosas? Cuando se arrastran hasta casi morir, esas cosas se ajustan por sí solas. Además, contra la fuerza no había gran cosa que pudiese hacerle frente. En ese momento, ellos sintieron que algo estaba muy mal. Aún así, decidieron que ya era demasiado tarde para volver atrás. Al día siguiente, todos terminaron encontrándose frente a la puerta de una mazmorra. El prota terminó dándole la bienvenida a todos formalmente al gremio Badass. Las reglas en el gremio son bastante sencillas. Primero, no tenían que provocar peleas innecesarias. La segunda era que ya sean favores o rencores tenían que devolver lo que recibían. Y por último, tenían que hacerse más fuertes que nadie. Aplaudiendo, el prota dijo que si ya todos lo habían entendido, entonces era hora de comenzar la orientación. El día anterior, el prota les dijo que como se refería a los miembros del gremio y habían dicho que todos los iban a traer, ¿cuántos dijeron que eran en total? El chico de guardianes dijo que eran alrededor de 10, ya que después de que el punto de referencia se fuera no todos compartieron el mismo objetivo. El prota dijo que aún así los 10 que quedaban son la élite de la élite, y estaba seguro de que eran compañeros confiables. Además, le preguntó a los dos hermanos que cuántos habían en el gremio. Uno de los chicos le dijo al prota que tan solo quedaban ellos dos ya que el gremio se había disuelto. Aún así, intentaría contactar a los antiguos compañeros al menos una vez. El prota dijo que entonces eso estaba bien. El prota susurraba que si entonces eran 10 personas no iban a morir, ¿o sí? El chico de cabello naranja al parecer había escuchado lo que había dicho el prota, preguntándole qué era lo que había dicho, a lo que el prota le dijo que nada, dándole la bienvenida al gremio. Inmediatamente el prota preguntó que cómo estaba compuesto el grupo que iban a traer. ¿Había algún sanador entre ellos? El chico le dijo al prota que así era, había una, pero solamente una. El prota sonriendo dijo que eso era excelente. Entonces tenían que verlos al día siguiente. En la entrada de la mazmorra, una persona le preguntaba al prota si acaso no se suponía que esa era una orientación. ¿Y acaso eso se iba a hacer en el interior de una mazmorra? El prota, ignorando las preguntas, dijo que era excelente. Tenían que prestarle toda la atención a partir de ese momento. Desde ahora, ellos pelearían en la mazmorra. Y sabía que esa estrategia inesperada podía preocuparles, pero contaban con el personal de seguridad experimentado, así que no debían de preocuparse en lo más mínimo. Entonces tenían que comenzar de inmediato, tenían que entrar de una vez. Ahora nos encontramos en el interior de la mazmorra de rango D, Tumba del Golem.
Allí los miembros del gremio podían observar cómo una persona había sido golpeada por un monstruo hasta estamparse contra una pared. Se dieron cuenta en ese momento que no se trataba de un juego. El prota gritaba que tenía que levantarse y seguir luchando. Con esa valentía realmente protegería a la humanidad, todavía no se había levantado. Le preguntaba qué era lo que estaba pasando, mientras que el chico hacía todo lo posible por recomponerse. El cabello de naranja le dijo al prota que estaban llegando al límite, deberían de permitirles un breve descanso. El prota le dijo que si querían volverse más fuertes sería mejor que observara en silencio. Gritando, el prota preguntaba qué era lo que estaba haciendo la sanadora, dónde estaba la sanadora. Continuó gritando que si un miembro se detenía, tenían que hacerlo moverse de inmediato. El chico le dijo al prota que esperara un momento, tenía que esperar un segundo. Incluso la sanadora Yonja ya se encontraba al límite. Estaba sangrando por la falta de maná que tenía en ese momento. El prota dijo que ese chico tenía tan solo 21 años. ¿Acaso había visto lo que pasaba cuando se agotaba el maná? ¿Acaso había experimentado lo que era quedarse sin maná por completo? El chico le dijo al prota que era esa razón justamente por la que el cuerpo enviaba señales peligrosas de esa manera. Así que cuando se quede, pero el prota dijo que al anochecer, cuando el maná se le agote por completo, el campo de visión se estrechaba. Los músculos de todo el cuerpo se contraen y el corazón late de manera irregular. Incluso comenzaban a tener dificultades para respirar. El chico le dijo al prota que eso es, pero el prota dijo que eso era lo ideal. Ese era el estado perfecto donde las estadísticas aumentaban incluso sin subir de nivel. Uno de los chicos le dijo al prota que nunca antes había escuchado algo así. Y si fuera fuerza o resistencia podría entenderlo, pero maná, a lo que el prota le dijo que era porque casi nadie lo hacía. El prota incluso le preguntó a los presentes si acaso sabían por qué los sanadores subían de nivel más lento. ¿Acaso no sabían el porqué de eso? Por supuesto que no, y eso es porque prácticamente no participan en el combate. La chica seguía esforzándose constantemente para salvar la vida de sus compañeros, o bueno, en este caso curarlos mientras que escuchaba todo lo que decía el prota. El prota continuó mencionando que por esa misma razón había que esforzarse en que sus estadísticas aumenten, y el método más rápido para hacer que ella se fortalezca era siempre el que él ya conocía: llevar todo al borde de la muerte. Uno de los presentes le gritó al prota que aún así ellos solamente tenían una vida, no podían pelear así todo el tiempo. Aunque bueno, pero en ese momento el golem comenzaba a acercarse a uno de los chicos. Antes de que el golem atacara al chico, el prota se colocó en el medio y le preguntaba si acaso hablaba en serio. Lo podía ver con bastante claridad, no tenía de qué preocuparse. Además, él ya se los había dicho, en ese sitio ellos no iban a morir fácilmente. Yuseok rápidamente llamó la atención del prota. Emocionado afirmaba que habían llegado. Esa vez habían traído solamente dos. Los miembros del gremio preguntaban si otra vez habían llegado estas criaturas, y lo mejor era perder la vida en ese momento, aunque el prota les gritaba que tenían que prepararse todos para la batalla de inmediato. Además, no debían de preocuparse por perder la vida, tenían que luchar con la determinación de dar la vida en el combate. El prota no dejaba de emocionarse por las instrucciones que estaba dando. Y además le dijo a todos los presentes que ellos serían resucitados completamente. Un tiempo después, en el foro principal de la aplicación Radar para los despertados, las personas se encontraban hablando del gremio Badass. Todo esto era debido a una foto que había publicado el gremio recientemente, con las nuevas adquisiciones que habían tenido los nuevos miembros. En aquella fotografía se veían claramente las expresiones de depredadores que tenían todos los presentes. Incluso algunas personas comenzaban a decir que parecían más monstruos que humanos. Un tiempo después nos encontramos en un sitio de barbacoas, donde al parecer dos de los presentes se podían ver con las miradas perdidas. Uno de los chicos comenzaba a gritar que el cabeza de naranja no parecía estar para nada bien. Además, esa persona, Kang Hyun, era un completo loco, y no había ni rastro de sentido de justicia en él. Le preguntó al antiguo sublíder si acaso de verdad no había sido por esa misma razón que había cambiado el gremio, ¿o sí? El hombre, manteniendo la compostura, le pidió al chico que cuidara lo que estaba diciendo. Él ya no es un sublíder, ahora solamente es un jefe de equipo. La sanadora, llorando, comenzaba a afirmar que ella ya no podía más, y si seguían de esa forma, algún día pasará algo grave. Ella estaba completamente segura de ello. Incluso le pedían a su sublíder que regresaran a lo que eran antes. Debían de volver a empezar desde el gremio Guardianes, solamente ellos. Sin lugar a dudas, podrían volver a lograrlo desde el principio. El joven, golpeando la mesa, comenzaba a afirmar que el maestro del gremio Kang Hyun, estaba loco. Su carácter, su temperamento, todo era lo peor, y además era impredecible. El joven le dijo que era de verdad, así que, pero el hombre rápidamente lo mandó a callar. Dijo que el prota era fuerte, más que cualquier otro con habilidades que haya visto hasta el momento, mucho más que cualquier otra persona.
Y por supuesto, no se puede esperar de él una fe o ideales elevados. Bajo su mando no habrá ni una mínima oportunidad de practicar el espíritu de guardianes, y eso era realmente evidente. Pero aún así podían volverse más fuertes, y eso al menos lo podía dar por seguro. Y él lo recuerda vívidamente cuando se realizó la incursión al calabozo de rango C. Lo primero que se necesita para proteger a la humanidad no es un corazón fuerte, sino la fuerza misma. Además, aquella justicia que no tiene poder no tiene peso. Todos, al escucharlo, se encontraron prestándole atención. El hombre les dijo que no los iba a obligar. Levantándose, dijo que solamente se los iba a pedir. ¿Podrían seguirlo y confiar en él solamente en esa última oportunidad? Todos se quedaron en silencio y aún así al parecer ninguno decidió desistir, pero solamente con una condición, solamente le iban a dar una semana. Ellos iban a aguantar solamente una semana más. 2 semanas después nos encontramos en el interior de una mazmorra de rango E, pantano de los goblins. Dos personas se encontraban caminando por el pantano afirmando que odiaban ese lugar tan húmedo. Aún así, entre las de rango E, esa era una de las más seguras, y solamente hay muchos enemigos y eso es todo. El chico que iba adelante dijo que era cierto, pero para farmear piedras mágicas había mejores lugares. Su compañero le dijo que como era realmente amplio, rara vez se cruzaban con otros equipos. Además, ellos irían directamente hacia ese camino. Aún así, terminaron dándose cuenta de algo. Había múltiples enemigos derrotados delante de ellos y las piedras mágicas estaban tumbadas en el suelo. El chico comenzó a decirle a su compañero que al parecer sus rutas se habían cruzado. Uno de ellos preguntaba quién andaba por allí sin marcar el camino, qué falta de modales tan grave. Y además las piedras mágicas estaban todas intactas, ¿qué era lo que estaba pasando? El chico comenzaba a afirmar que era un completo loco. Su compañero, sacando su cuchillo, comenzaba a preguntar que cuánto valía eso. Además, ese día era un buen día. No sabían quién había sido, pero de verdad le agradecían con todo el corazón. En eso, mientras secaban todo lo útil del cuerpo de los goblins, un sonido a la distancia terminó llamándoles la atención. El que se encontraba trabajando comenzaba a decir que el sonido se intensificaba cada vez más. ¿Acaso estaban luchando cerca de ellos? El compañero preguntaba que entonces qué iba a pasar si venían a recuperar eso más tarde. El chico le dijo llamándole la atención al de atrás que tenían que correr lo más pronto posible. Aunque en ese momento ni siquiera pudieron avanzar nada cuando los goblins se habían lanzado de frente hacia los chicos. Comenzaron a preguntar si de verdad era un grupo de goblins. Esos eran demasiados para ellos poderlos controlar. Aún así, uno de los goblins que se había acercado a los chicos había sido atravesado, su cráneo había sido atravesado y una persona se podía escuchar riendo de fondo. Aquellas personas que habían salido de entre el bosque se encontraban sin la parte superior de sus prendas y comenzaban a reír a carcajadas con expresiones que no parecían normales. Afirmaban que gritaban de forma hermosa a los goblins. Además, tenían que mostrar mucha más sangre de la que ya habían visto. Viendo a los goblins a la distancia, preguntaban que quién sería la próxima presa. Aquellos chicos se habían lanzado de frente a atacar a los monstruos con todo lo que tenían. Incluso gritaban que de esa forma era como se tenía que luchar. El prota, que se encontraba en la parte de atrás, escuchaba cómo los chicos le decían que eso era demasiado fácil para ellos. Tenían que traerle más enemigos y que sean mucho más fuertes. El prota, comenzando a reír a carcajadas, les dijo que se habían puesto demasiado arrogantes después de un simple calentamiento. Aunque era excelente, para ese día iban a hacerse todo el menú completo del calabozo de rango D. Los que intentaban robarse los cristales observaban cómo aquel grupo de lunáticos acababan con los goblins a su paso. Los chicos, mientras veían a ese grupo de lunáticos alejarse, se preguntaban que a su momento qué fue lo que vieron exactamente. Una semana después de la expansión del gremio Badass, entre los portadores de habilidades comenzó a circular un rumor. Badass era como una versión gigante de Kang-Hyun. Ahora pasamos a ver a los miembros del gremio, los cuales estaban actuando exactamente como el prota. El cabello de naranja le dijo a su compañero que ya había pasado una semana desde que habían tenido aquella plática. El joven que se encontraba comiendo delante de él le dijo que era cierto, tenía toda la razón. El cabello de naranja le dijo que ya habían conseguido la suficiente base para fortalecerse, así que ¿acaso no deberían devolver al gremio guardianes? El joven delante de él, que antes se negaba a seguir al prota, le preguntaba qué rayos era lo que estaba diciendo. Aún les faltaba demasiado. Incluso ahora lo podía entender con claridad, eso era exactamente lo que ellos querían. Ahora estaban siendo guardianes de verdad. Los demás estaban completamente de acuerdo con la mentalidad del chico. El antiguo sublíder del gremio, manteniendo la calma, le dijo que él no era su hermano ni nada parecido, aunque bueno, eso ya no importaba. Los jóvenes que se habían quedado en el restaurante terminaron agradeciéndole y al mismo tiempo pidieron más comida para disfrutar esa noche. En el exterior, el chico se preguntaba si acaso el líder del gremio estaba viendo todo eso bien desde el cielo. Aunque él había terminado de esa forma, el gremio Guardianes se había disuelto, y el espíritu de Guardianes que dejó todavía seguía vivo. Los miembros estaban bien más que nunca, manteniéndose firmes a sus convicciones. Pero él no sabía qué era lo que estaba pasando, ya que sentía algo que estaba terriblemente mal.
El chico se preguntaba qué era lo que tenía que hacer, comenzando a maldecirse constantemente. Chicos, hasta acá el capítulo de hoy. A 10 comentarios randoms de este video los estaré saludando para el próximo video. Así que cualquiera puede ser saludado para el próximo video. Si les ha gustado, dejen su manito arriba, comenten y compartan para llegar a muchas más personas y al mismo tiempo hacer crecer aún más a esta comunidad. Soy Peguito y espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.